y también peruanos ciertamente, ¿no? Adeptos a estas religiones orientales en ese aspecto. Y vamos a uno muy conocido también, Buda, que se cree que es, ¿verdad?, la novena reencarnación del dios Vishnu, y Krishna sería la octava, sacando pequeños números, ¿cierto? Y al final viene el juez universal. Bien, es importante también ver lo siguiente. El hinduismo como tal, estimados hermanos y hermanas, no tiene un padre fundador. Tienen templos, pero no tienen adoración colectiva. El lugar más importante, dicen, es para adorar a un Dios personal, es el hogar. Y dicen que practican la tolerancia religiosa. Y eso es una gran falacia, es una gran mentira que practiquen tolerancia religiosa. Cuando vemos videos en internet, ¿cierto?, de cómo queman Biblias, de cómo persiguen misioneros, ¿no?, de cómo hacen tantas cosas en contra de la iglesia del Señor. Ahora, esto de la adoración a un Dios personal, anótenlo por favor. En la India existen aproximadamente, hermanos, 330 millones de dioses y diosas. Es una religión por excelencia y la más potente en ese sentido, politeísta. Tiene muchos dioses, millones de dioses, como vamos a ver en esta primera parte del hinduismo. Vamos a las castas y creencias. Observen un minutito, por favor, esas imágenes que están en pantalla. Tenemos allí 4 castas, ¿cierto? Los brahmanes, que están en la parte superior, los kshatriyas, que está con rojo, los vaishyas, que está con amarillo, los sudras, que está con color negro, y un aspecto gris, ¿cierto?, los dalits o intocables. Nos dice en verdad su cosmogonía o su forma de ver su religión lo siguiente: que los brahmanes salieron de la boca de Brahma. Pastor, ¿quién es Brahma? Brahma es la deidad principal dentro del hinduismo. Luego le sigue, ¿verdad?, Vishnu, y al final viene Shiva. Los kshatriyas salieron de los hombros de Brahma. Los vaishyas salieron de las caderas de Brahma, dicen ellos, ¿no? Y los sudras salieron de los pies de Brahma. Y ahí se acabó el cuerpo. ¿De dónde salen los dalits intocables? Lo vamos a ver a continuación. Nuevamente volvemos a las castas, ¿cierto? Estratificado, hereditario, por 1500 años antes de Cristo. Y esto es importante. Uno no puede cambiarse de una casta a otra, o sea, de una casa a otra. Como le decía, ¿verdad?, los brahmanes, ahí tenemos una pequeña clasificación. Sacerdotes, estudiosos, maestros son la cabeza. Luego vienen, ¿verdad?, los brazos, que son los nobles, gobernantes, militares. Luego vienen, ¿verdad?, las piernas, los artesanos, mercaderes, granjeros como Mahatma Gandhi, como está en la parte superior. Y luego vienen los campesinos, ¿no?, sirvientes y trabajadores manuales, que son los pies de Brahma, metafóricamente representado en el cuerpo humano. Veamos algunas frases de Mahatma Gandhi, ¿no?, que nos pueden hacer pensar un poquito en este aspecto. Dice: vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir siempre, ¿no? Y es cierto, o sea, hay que vivir siempre pensando que podría ser nuestro último día en la tierra, ciertamente. Y lo que se puede agregar es que debemos darle siempre cuentas al Señor, ¿no? Hay que siempre estar a cuentas con Dios. Tiene 2 frases más interesantes que rescato, sí. Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo, ¿no? El cambio comienza con uno mismo. No hay que apagar la luz del otro para lograr que brille la nuestra, ¿no? Y es cierto. Cada uno tiene una luz, como decíamos al principio, una luz especial de parte de Dios, y cada uno brilla en diferente momento, ¿no? ¿Cuánto es tu brillo? Depende de tu humildad delante del Señor. Mucha gente brilla en un momento en su vida, pero después palidece, ¿no?, o se apaga simplemente porque no supo mantener con humildad ese regalo tan grande de parte del Señor. Como les decía, entramos a la parte, ¿verdad?, triste de estas castas como tal. También existen descastados o intocables. No nace como miembro de una casta. Existen en la India, estimados hermanos, 100 millones. Pero se declaró ilegal en ese año, ¿verdad?, en el año 49.
1949. A estos personajes se le llama de múltiples maneras. Se les puede llamar también chandala, capaz usted lo encuentra en algunos libros, ¿no? Parias, menos que esclavos, ¿no? Intocables, como estábamos mencionando, Dalits, pero el término más apropiado es Harijan, con H. Harijan, o también me parece de manera grotesca la palabra panchamas, ¿no? También se les llama a los Dalits o intocables. Miremos el siguiente gráfico, ¿verdad? Esta pirámide. Y vemos en la parte rosada la palabra Harijan. Mi hermana Gabriela, por favor, lectura al párrafo que está debajo del triángulo, por favor. Si no está mi hermana Gabriela, mi hermana Gina, ¿puede dar lectura? Amén, pastor. Dice, para los intocables, las mujeres y los extranjeros no es alcanzable la iluminación. Los Dalits son a menudo víctimas de la violencia, como frecuentes linchamientos, asesinatos y violaciones. En el estado de Rajasthan, solo entre 1999 y 2003 hubo más de 143. No se nota muy bien, pastor. 143, sí, hermana, muchas gracias. 143 parias violadas y 93 asesinados, ¿no? Sí, como está en la parte de abajo capaz no se puede ver bien, pero cuando se lo comparte las diapositivas usted lo va a poder ver mucho mejor. No se preocupen por eso. Nos damos cuenta que pasan los Harijan, ¿cierto? En la India. Son linchados, son asesinados, son violados, ¿cierto? En Rajasthan vemos ese dato estadístico, ¿no? 143 parias fueron violadas y 93 fueron asesinados de manera discriminativa porque no pertenecen a una casta o una casa dentro de la India. Esto es ilegal hasta el día de hoy, claro que es ilegal, pero igual sigue habiendo esa discriminación tipo los samaritanos con los judíos en las épocas bíblicas. Veamos un aspecto interesante que sabíamos de la India, ¿verdad? La santidad a las vacas. Obviamente no pueden ser matadas en la India. Consumen y comen mejor que los habitantes. ¿Por qué? La creencia hindú dice lo siguiente: la vaca es un símbolo viviente de la madre tierra y de las bendiciones divinas que ella dispensa a la humanidad. Por consiguiente, esta es una religión, ¿verdad?, vegetariana. Los hindúes no comen animales. ¿Por qué? Tienen la creencia de que los animales son la morada de las almas reencarnadas. Aún matar una mosca o una hormiga, estás matando un alma reencarnada, dicen ellos. Y cuanto más las vacas, ¿verdad?, son sagrados dentro de su religión. Ahí vemos una imagen, ¿verdad?, de este amiguito y este personaje, que aquí en el Perú, bueno, será una buena hamburguesa, ¿cierto?, la vaca, pero allá en la India es una diosa, es una divinidad que no puede ser matada, ¿no? Y que de hecho que camina de una manera natural en toda la ciudad, ¿no? Pasemos a un tema también muy importante: la doctrina de la reencarnación. Mi hermana Jacqueline, por favor, lea todo lo que puede observar en pantalla. Alma humana, Atman, es eterna y está ligada al alma o espíritu universal. Brahman sustenta el universo. Dharma creen que el lugar que uno ocupa en la vida es resuelto de sus acciones u obras. Gracias, hermana, muy amable. Tenemos palabras claves que tenemos que rescatar. La palabra Atman significa alma. Me parece que hay una película con esta palabrita, ¿verdad? Atman. La palabra Brahman es el dios no conocido en la India, que sustenta el universo. Y la palabra karma, como vamos a ver más adelante, significa simplemente acciones u obras. Sigamos con este tema. El karma dice hasta alcanzar una forma de liberación o de unión con un estado de conciencia más alto. Dicen los hindúes, ¿cierto?
que las almas se perfeccionan en ese sentido. Y vamos a llegar a este punto, miren. Las malas acciones y las buenas obras. Malas acciones. Podemos reencarnar en órdenes inferiores, como animales, plantas, insectos. Si has hecho buenas obras, dicen ellos, en términos elevados. Castas superiores. ¿Y cómo se llama ese ciclo interminable de vivir y morir, que está ahí en el medio como si fuese un 8, ¿cierto? Se llama samsara. Ahora, esto es importante de resaltar, miren. Vamos a volver a la sala para comentarles algo importante de la reencarnación. Quiero ver si van a hacer sus apuntes, a ver. Aquí les voy a mandar algunos datos interesantes. ¿Sí? ¿Me pueden ver normal o solamente sale una foto? Me avisan, por favor. Amén, pastor, sí se ve. Ya, gracias, hermanos, muy amable. Dependiendo, hermanos, de las acciones, buenas o malas, el alma se reencarna, dicen ellos, en una existencia superior, intermedia o inferior. Esa palabrita samsara significa vagabundeo. Quiere decir que las almas están, ¿verdad?, allí, dando vueltas interminablemente. Muere, reencarna, vuelve a vivir, vuelve a reencarnar. Dice, es algo interminable. Es un alma que está vagabundeando prácticamente, está allí en ese estado, ¿no?, intermedio. Ahora, ¿uno puede llegar a ser un dios en la India? Sí. ¿Puede llegar a ser un insecto? También. ¿Qué es lo que ayuda al hindú para poder reencarnar? Ayuda el yoga, dicen ellos, y también las buenas acciones. Y ahora, ¿qué es lo que ellos ven como algo importante? La última muerte, ¿no? El universo material en el cual viven ellos y también nosotros ciertamente. Dicen ellos que tenemos que fundirnos en la luz divina. Esa luz divina, ¿verdad?, como vamos a ver, se llama moksha más adelante. Estos son datos muy genéricos, claro que sí. Pero hay algo que sí les quiero hacer entender muy bien, es el tema de cuántas veces uno debe de reencarnar supuestamente para volver a nacer en un cuerpo humano, ¿no? Entendamos que la palabra karma significa para hacer, ¿no?, acción u obra. Todo lo que hacemos regresa a nosotros. Samsara, decía, esa larga cadena de vidas de nuestra existencia, en lo cual cada vida es simplemente un eslabón, dicen ellos. En la vida todo es causa y efecto, y no existe el destino según el hinduismo. ¿En qué puedes reencarnar, mi estimado hermano, si fuésemos hindúes? En cosas inanimadas, en insectos, en peces, en pájaros, en animales, ¿cierto?, en hombres también, en santos varones, dioses, y hasta en espíritus liberados, dicen ellos, ¿no? Esto es importante. Para que un alma, escuchen bien, para que un alma pueda reencarnar en un ser humano, tiene que haber pasado este proceso de reencarnación, ¿saben cuántas veces? 8.400.000 vidas antes de ser un ser humano. ¿Y qué tienes que hacer previamente, dicen ellos? Tienes que tener 2 millones de vidas como planta, 900.000 vidas como un ser de agua, 100.000 vidas como un insecto, ¿no?, 100.000 vidas como un ave, 300.000 vidas como una vaca, 400.000 vidas como un mono. Y después de todo ese proceso, ciertamente, puedes reencarnar en un ser humano. ¿Es una locura? Claro que sí. ¿Es pregunta de examen? No, ¿verdad? Pero apúntelo por allí, ¿no? Algún día te pueden preguntar ¿cuánto dura la reencarnación? Supuestamente el hinduismo, ¿verdad?, para volver a ser un ser humano. 8.400.000 veces. Bien, volvamos a las diapositivas. Atentos con la lectura, por favor, a los que llame. Nos damos cuenta que esta palabra samsara tiene mucho significado, ¿cierto? Veamos lo siguiente también.
Mi hermano Jaime, por favor, lectura esos dos pequeños párrafos. Vamos a ver ahora el moksha. ¿Qué significa la palabra moksha? Amén, pastor. Dice, liberar el atma o alma de la interminable repetición de renacimientos y fundirlas en Brahman. La absorción del atma al Brahman se llama moksha, que es el momento que el alma alcanza un estado de suprema bendición. Ah, sí, es de lo que ellos dicen, ¿cierto? El moksha, o también le llaman la luz divina, donde debe de fundirse el alma al final, de las reencarnaciones sucesivamente, ¿no? El moksha. Mira aquí este personaje que está muy contento, ¿cierto? Está muy feliz en la ciudad de Varanasi, la ciudad más sagrada del hinduismo. Sabemos que este río se llama Ganges, o también Madre Ganges, que es una divinidad también en la India, que sirve para purificar el karma malo, según ellos, ¿no? ¿Cuánto tiempo no se lavó el cabello este personaje? Es una buena pregunta, ¿cierto? Muy curiosa, ciertamente. Vemos aquí a Varanasi, ¿verdad? Hay muchos turistas que llegan a la ciudad de la India. Vemos aquí también, ¿verdad?, que ese río llamado Ganges es uno de los ríos más contaminados del mundo. Pero para ellos es una divinidad que limpia el karma malo, ¿no? Aquí vemos otra imagen muy referencial, claro. Y luego vienen los ascetas, que se pintan la cara, ¿verdad?, que siempre están haciendo mantras o orando a sus dioses, y que en su mayoría siempre están desnudos, ¿no?, como usted puede ver en imágenes. Vemos aquí, ¿verdad?, una turista con los ascetas de la India. Vemos aquí a un seguidor del dios Shiva. Profesor, ¿cómo me doy cuenta que adoran a Shiva? Porque Shiva tiene un tridente, al igual que Poseidón, tiene un tridente, ¿verdad?, en la mano izquierda o mano derecha, no hay problema. Vemos aquí, ¿verdad?, que están libres de preocupaciones, al igual que el budismo que vamos a ver más adelante. Veamos a los dioses principales de la India. En primer lugar vemos su trinidad hindú. Brahma, que es el creador, Vishnu, que es el preservador, Shiva, que es el destructor. Los dioses descendieron a la tierra, dicen ellos, en forma de avatares. ¿Los jóvenes han escuchado esa palabra recientemente, la palabra avatares? Claro que sí, ¿verdad? Manifestaciones divinas. Veamos la Trinidad nuevamente. Brahma, Vishnu y Shiva. No se olvide, eso es importante. La Trinidad hindú. Veamos un poquito acerca del avatar. A ver, vamos a leer. Mi hermano Javier, ¿puede dar lectura, por favor, a lo que está en pantalla acerca del avatar? Amén, pastor. Un avatar, escuchamos. Un avatar es la encarnación terrestre de un dios, en particular Vishnu, quien dentro de la cosmogonía hindú representa uno de los tres principales dioses. Brahma es creador, Shiva es destructor y Vishnu es conservador. Krishna, representado de color azul, que hace alusión, según sus seguidores, a su absoluta espiritualidad, es el octavo avatar del Vishnu. La palabra también se utiliza para referirse a encarnaciones de Dios o a maestros muy influentes de otras religiones diferentes del hinduismo. Esta palabra se usa como un intento de explicar a nuestro Señor Jesucristo desde su propia... Hasta ahí nomás lo puedo visualizar, pastor. Ah, ya, hermano. De su propia ignorancia. Ignorancia, dice al final, ¿no? Entendamos la palabra reencarnación, la palabra encarnación y la palabra avatar, que son un poco diferentes ciertamente, ¿no? Aunque encarnación y avatar va por ahí más o menos la representación o el concepto. Pero aquí lo vamos a aclarar mucho mejor, miren. Vemos aquí en medio al dios Vishnu, ¿verdad?, con sus 10 reencarnaciones o avatares. Y veamos también lo siguiente. ¿Cuántos recuerdan esta película que está en pantalla?
Es la película Avatar, ¿cierto? Que va a salir, me parece, la segunda parte, no sé cuándo. ¿Tienen permiso para verla? Sí, de manera, ¿verdad?, recreativa, pero siempre buscando el significado de las cosas, ¿no? En esta película se habla acerca de la transmigración del alma. Sabemos que este joven paralítico, ¿cierto?, estando en vida, se traspasa a otro cuerpo. Y en la película, al final, transmigra su alma al final de este cuerpo, de este personaje, color azul, ¿no? La palabra avatar significa encarnación terrestre de un dios. ¿Esta palabrita fue famosa o es famosa hasta el día de hoy en Facebook o en redes sociales? Sí. Hay que tener cuidado también, ¿cierto? Encarnación terrestre de un dios. Vemos una imagen referencial y pasamos rápidamente a otros dioses que estábamos mencionando. Tenemos aquí a Brahma, ¿cierto?, que es representado como un anciano. Entendamos una pequeña diferencia. Uno es Brahman, con N al final, el dios no conocido. Y otro es Brahma, el dios conocido de la Trinidad hindú. Luego viene Shiva, cuya característica más distintiva es el tridente, ¿cierto? Y que tiene una culebra en el cuello y tiene pieles de animales y de tigre, ¿verdad?, en su iconografía. Tenemos también, ¿verdad?, a este dios llamado Shiva. El torito que está atrás se llama Nandi. Es el dios de la destrucción del universo según la cosmogonía hindú. Su esposa se llama Parvati. Y como vamos a ver más adelante, tiene ciertas características importantes que vamos a reconocer. Desde ya vayamos viendo su tercer ojo en la frente. Y cabalga un toro blanco, nos dice esta pequeña teoría, ¿cierto? Miren esta escultura en honor al dios Shiva allá en la India. No es nada pequeña, ciertamente. Luego viene el dios Vishnu. Es muy conocido por sus avatars, que ha tenido 10 según la historia del hinduismo. Luego viene Kali. Se le llama la diosa madre o la madre universal allá en la India. Destructora de la maldad y los demonios, ¿no? Aquí tenemos otra imagen de Kali matando al dios Shiva porque tiene su tridente en la mano. Y luego viene un personaje muy interesante, Ganesha, el cual es el dios de la sabiduría y de la prudencia. Es hijo de Shiva y de Parvati. Pero tiene una característica importante, ¿cierto? Le falta un colmillo en el lado izquierdo. Aquí usted va a poder leer en casa con mayor calma, ¿cierto?, la simbología de lo que estamos hablando. Primero una imagen más colorida y aquí una simbología del dios Ganesha como tal. Solamente nombremos 3 aspectos. ¿Por qué cabeza de elefante? Cabeza grande que representa inteligencia. Ojos pequeños representa concentración. Boca, ¿verdad?, pequeña, habla menos. Y nombremos uno más, la trompa, ¿verdad?, de elefante, representa adaptabilidad, dicen ellos. Es un dios muy conocido en la India y se cree que ese pedazo de colmillo que le falta, ¿cierto?, fue para escribir el Mahabharata. Luego viene un dios también muy conocido que es Hanuman. Tenemos otra imagen referencial. Hanuman, estimados hermanos, es el dios de la música en la India. Luego viene, ¿verdad?, otra vez Hanuman, pero ya nos habla en el Ramayana, que es el dios mono, venerado por los hindúes, quienes lo consideran un aspecto del dios Shiva. Y ahí tenemos una pequeña imagen, un texto referencial, ¿cierto?, acerca del Ramayana, de lo que trata este libro en sí. Luego viene, vamos a ver, la esposa del dios Brahma, que decimos que es Sarasvati. Ella es la diosa del conocimiento y uno de las 3 diosas principales, juntamente con Lakshmi y Durga, que las vamos a conocer a continuación. Ahí tenemos, ¿cierto?, Lakshmi y Durga, que diríamos que es como una trinidad femenina dentro del hinduismo. Luego viene nuestro célebre, ¿verdad?, conocido como Krishna, el 8º avatar del dios Vishnu. Y aquí tenemos un poco de su historia.
Mi hermana Gemima, por favor, lectura los párrafos que están en pantalla. Mi hermana Gemima. Amén, pastor. Dice, se cree que representa a los héroes anteriores a la época aria, que luego fueron asimilados en el panteón hindú. Es un dios popular y famoso por sus hazañas heroicas, como matar al tiránico rey Kamsa. Uno de sus atributos es una flauta, y se le suele representar con la piel azul, aunque se dice que tiene 16.000 esposas, dice. Su preferida es Radha. Amén, pastor. Radha, ¿cierto? Radha, muy bien. ¿Cuántas esposas tiene Krishna? 16.000 esposos según, ¿verdad?, la historia hinduista. Luego viene Garura, que es el dios de los pájaros, ciertamente. Como usted está observando allí, ¿verdad? Aves de gran tamaño, color dorado, con alas que cubren el sol, dicen ellos, ¿cierto? Y que también es una divinidad allí en la India. Luego vienen los semidioses llamados Naga, que si usted ha estado muy atento, ¿cierto? O atenta a sus hijos, aparece aún en los videojuegos, como vamos a ver más adelante. Luego vamos a ver algunos dioses antiguos en la India. Primero está el dios Agni, que es el dios védico, o el dios, diríamos como del Antiguo Testamento de los hindúes, del fuego. Luego viene, ¿verdad?, otro personaje que tenemos en pantalla, Kartikeya. Kartikeya, sabemos que es el dios de la guerra dentro de la India, ¿no? Es el hijo del dios Shiva y de la diosa. Amén, pastor, si se le escucha. Sí, mi internet se fue y no me había dado cuenta. ¿Dónde me quedé, por favor? ¿Alguien me hace recordar? ¿O hasta dónde ustedes pudieron escuchar? En Catisqueya, pastor. Ya. Allí me quedé. Ya, muy bien. A ver, voy a estar atento siempre un poquito más al tema del internet. Estamos aquí. Ya nos faltaba mucho, gracias a Dios. No perdimos mucho. Si lo pueden ver en pantalla, por favor, me confirman. Ahí lo pueden observar. Lo voy a agrandar un poco, ¿ya? Ahí está. No se ve, pastor. Ahí está. Ya, sí se ve. ¿Se puede ver, Ahora pastor? sí, ya está. Kartikeya decíamos que es el dios de la guerra en la India. Es el hijo de Shiva y la diosa Parvati. Luego viene el dios, ¿verdad?, del amor en la India, que es Kamadeva, que se ve mucho en las películas también, ciertamente. Decíamos esto, y con esto ya habíamos terminado también estas diapositivas, acerca de la salvación en el hinduismo, ¿no? Consiste, como decíamos hace un momento, en liberarse del ciclo de las reencarnaciones y unirse con Brahman, que es el dios no conocido dentro de la India. Para lograrlo, el creyente hindú debe hacer dos cosas importantes: comportarse bien con los demás, ¿verdad?, el karma, con los animales, la reencarnación, y con la propia naturaleza.
y practicar el yoga, como dicen ellos, o también practicantes se le llama el jogging de esa manera. Pero tengamos cuidado con esa práctica del yoga, ciertamente. Hablaremos en la sala de trabajo acerca del yoga para poderlos observar mejor. Y veíamos la influencia, ¿verdad?, en esta cerveza llamado Brahma, por ejemplo. La esvástica que utilizó Hitler, que no es propio de él, sino de la religión hinduista. La música que influenció mucho un tiempo. Y también los mantras, que vamos a hablar en la sala en este momento. Y decíamos las fiestas como el Dasara, ¿cierto?, en honor a la diosa Kali. En la India, hermanos, hay aproximadamente 16 festividades anuales. Esta es la primera parte que vamos a ver y voy a volver a la sala. Bien, ahora sí puedo ver mejor el internet. Cuando comparto pantalla a veces no lo puedo ver bien. Hablamos un poquito acerca del mantra, ¿cierto? Los mantras allá en la India. No sé si me escucharon esa parte donde yo decía la palabra aum. ¿Me escucharon? Espero que sí. Y si no, bueno, lo estoy diciendo ahora, ¿no? Esa palabrita aum es la invocación de 3 dioses en la India: Brahma, Vishnu y Shiva como tal. Y prácticamente estaremos invocando demonios de esa manera, ¿no? Y tengamos mucho cuidado por eso, con la práctica del yoga en ese buen sentido. Bien, pasemos a una segunda diapositiva del hinduismo, que es un poco más corto, pero es también muy importante. Me confirman si lo pueden ver, por favor, cuando comparta pantalla. Aquí está, voy a compartir. ¿Se puede observar bien? ¿Me confirman? Amén, pastor, sí se puede ver. Bien, ¿por qué 4 brazos? ¿Por qué los dioses hindúes tienen 4 brazos? Una pregunta muy válida, ¿cierto? En esta noche. Y vamos a ver lo siguiente. Según, ¿verdad?, un hindólogo llamado Alain, que es un francés, significan los 4 brazos 4 direcciones del espacio: norte, sur, este y oeste. También simboliza poder absoluto y dominación universal. Atributos naturales de lo divino, claro. Representa el 4 también la estabilidad y también 4 etapas de la vida, ¿cierto? Estudiante, hombre de familia, austeridad y contemplación, y también renunciante. También representa los 4 fines de la vida: Kama, que es el deseo; Artha, que es la riqueza; el Dharma, que es la ley espiritual universal; y el Moksha, que es la liberación. Representa también 4 castas del hinduismo, sí: sacerdotes, veíamos hace un momento, ¿cierto?, guerreros, comerciantes y siervos. Y también representa los 4 Vedas: Rig, Sama y el Yajur y el Atharva Veda, que son 4 que vimos también al principio. Esta es una frase del Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 13, que dice lo siguiente con referencia a la reencarnación: de igual manera que el alma encarnada pasa en el presente cuerpo de la niñez a la juventud y posteriormente a la vejez, esta pasa a otro cuerpo en el momento de morir. Una persona sensata no se siente confundida, dicen ellos, por semejante cambio. Vemos aquí Dios Shiva nuevamente. Y vamos a pasar a leer lo que estemos a continuación. A ver, mi hermano Gianmarco, ¿puede dar lectura a todo ese rectángulo amarillo, por favor? Mi hermano Gianmarco. Amén, pastor, voy a dar lectura, hermano. Sí, hermana, ¿cuál es su nombre? Disculpe. Esther Raliaga, hermano, estoy llevando juntamente con mi esposo, hermano. Mi celular se me ha logrado.
Claro que sí, mi hermana. ¿Puede dar lectura, por favor? Dice así, hermano. Tercer ojo, sabiduría, Bindi. Ve más allá de lo evidente. Collar de cobra, muerte, tono azul. Cabello enmarañado, dios del viento. El Ganges es el río sagrado que fluye desde el cabello. El Ganges es el río sagrado que fluye desde el cabello de Shiva. Tambor, claro. Damaru, originó todo lenguaje y expresión. Bingwiti, las tres líneas, inmortalidad del alma y la gloria, manifestación de Dios. Ceniza, Bhasma, ceniza de crematorio. Piel de tigre, victoria sobre la fuerza. Sentado sobre ella ha conquistado el deseo. Tridente, Trishula, triada, representa la creación, el mantenimiento y la destrucción, el castigo de tres planos, espiritual, mental y físico. También es el presente, pasado y futuro. Bien, hermana, muchas gracias. Muy amable. Me quedo solamente con algunos aspectos que ustedes lo van a tener en sus diapositivas, no se preocupen. El tercer ojo se llama, ¿verdad?, Bindi. Tiene piel de tigre porque es victoria sobre la fuerza, dicen ellos. Vayamos al tridente llamado Trishula. Representa creación, mantenimiento y destrucción. Castigo en tres planos, espiritual, mental y físico. Y también representa el tridente, hermanos, en diferentes culturas, el presente, el pasado y también el futuro. Veamos la influencia del hinduismo en Occidente. Miren ustedes las imágenes que voy a poner a continuación. Es un personaje, ¿verdad?, de un dibujo para niños, ciertamente, que vamos a ver. 4 brazos y también 4 brazos del dios Vishnu. Pero ahí no nos quedamos, ciertamente vamos a ver lo siguiente. ¿Han visto este dibujo alguna vez de Ben 10? Hay mucha influencia hindú, ciertamente, en este dibujo, ¿verdad? Con el yin yang también, lo bueno y lo malo, y esa combinación que vemos en pantalla. También, ¿verdad?, en Pokémon, por ejemplo, este personaje llamado, ¿verdad?, que tiene 4 brazos. Y otra imagen también de Ben 10. ¿Será casualidad? Podría ser. Hay cierta influencia, también podríamos decir eso, ¿no? Vemos a un personaje muy conocido aquí en pantalla, ¿cierto?, de Dragon Ball Z. ¿Usted sabe el nombre? Claro, en su mente sí lo sabe, ¿verdad? Pero a ese personaje se le llama el Trinetri Ishvara, el señor de los 3 ojos. Y tiene, ¿verdad?, ciertamente ahí su bindi, ¿cierto?, su tercer ojo en la frente. Pero no solamente él, sino también que aparece en otras imágenes como estas, miren. ¿Hay influencia en los dibujos con un tercer ojo en la frente? Claro que sí. Para muestra, ¿verdad?, una diapositiva que estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Avatar, que decíamos hace un momento también, esta película que hay que tener mucho cuidado cuando las vemos, porque habla acerca de la transmigración del alma. Dibujos animados también hay de los dioses hindúes, los mantras que ya mencionamos, ahí lo tenemos, ¿cierto? La música hindú, que ha influenciado mucho en la sociedad occidental, también en la niñez, allá en la India, ¿verdad? El dios Ganesha es algo natural, es algo normal, y para vender ropa, ¿no? El templo de las ratas sagradas, vamos a leer un poco. A ver. Mi hermano Pedro, lea el párrafo que tenemos en pantalla, por favor, Pedro Ramos, el templo de las ratas sagradas. En los antiguos tiempos, la reencarnación de una diosa hindú, una mujer llamada Karni Mata, murió y a su vez reencarnó en una rata. Este mito es el que le da origen a uno de los templos más extraños del planeta, el templo, hasta ahí va el pastor. El templo Karni Mata, ubicado en la India, ¿cierto? Ese templo se llama Karni Mata, como ustedes pueden ver en pantalla. Ahí lo tenemos un poquito más grande la foto para poder visualizar bien. Si usted va a la India y le recomienda entrar a este templo, va a depender de lo que usted va a ver en este momento, ciertamente.
Es el templo de las ratas sagradas allá en la India, donde la gente entra, ¿verdad?, a este lugar con los pies descalzos. Tenemos aquí también algo interesante, ¿cierto? En este templo santo, dicen ellos, viven unas 20.000 ratas, que son veneradas como auténticos dioses. Es uno de los destinos turísticos más visitados en el país. Aunque en la India se adoran animales como las vacas o se construyen templos para los monos, este animal usualmente visto por el hombre como sucio, ¿verdad?, o transmisor de enfermedades, acá es tratado mejor que un rey allá en la India, las ratas. Y hay un aspecto importante también aquí. Para entrar aquí hay que estar descalzo, como mencionaba hace un momento. Y tener mucho cuidado en no pisar o herir a alguna rata, hermano. Pues que si llega a hacer daño alguna, deberás ofrecer una estatuilla de oro o de plata en forma de rata para el templo. Así que si ustedes van a la India, van al Karni Mata, tengan cuidado con pisar una rata en ese templo y mucho más matarlo a un animal tan sagrado, ¿cierto?, para ellos. Cuentan que entre los miles de ratas existen 4 o 5 ratas de color blanco. Si logras ver a una de ellas, te dará suerte por el resto de tu vida. Otra forma de adquirir fortuna es dejar que cientos de ratas pasen por encima de tus pies. Algo que ciertamente no haríamos, ¿verdad?, en nuestra sana lógica. ¿Qué les parece? ¿Interesante la cultura y la religión hinduista? Sí, ¿verdad? ¿Cuántos se han animado ya a la India? Capaz los he desanimado algunos, pero es importante, ¿verdad?, conocer la cultura, la religión y cuanto más el hinduismo. Y también este último templo, ¿verdad?, el Karni Mata, que usted lo va a tener, se lo voy a compartir al final, no se preocupe. Pero esto es importante. Le voy a compartir las diapositivas a aquellos que ya terminen su curso por completo. Cuando usted me presente todas sus tareas y notas, ahí le mando automáticamente, ¿verdad?, sus 4 diapositivas, o 5, son 5 diapositivas que vamos a ver el día de hoy. Ya vamos 2, nos unas para terminar también. Hasta aquí, hermanos. Una pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta por allí? Pastor, una pregunta. Claro, hermana, ¿por qué está malo la posición de mano? Porque en el yoga hacen una forma de manos así juntas. Claro. ¿Qué significado tiene? Hermana, el yoga es algo que practica también la brujería, pero la brujería le llama desdoblamiento espiritual. Los brujos separan su cuerpo de su alma, como decía un día ciertamente, recuerdo, para atormentar a los cristianos o a ciertos personajes de un pueblo o de una región como tal, ¿no? Yo tenía un amigo que estuvo metido en Colombia en la brujería casi 10 años de su vida, donde dice él que Shakira, ¿verdad?, que es tan conocida Shakira, es una bruja a nivel internacional, que hacía pactos de sangre para el diablo, ¿no? Shakira. No parece así por su carita, ¿verdad?, y su mundo, pero él lo ciertamente, ¿verdad?, tan cerca a ella. Entonces, el hinduismo practica lo mismo, para juntar las manos como si fuese una oración, un mantra, ¿no? Y en ese mantra que dicen Aum, están invocando a 3 dioses hinduistas. Lo digo yo, no solamente yo, sino lo dicen en su misma cultura y su mismo proceder, porque ellos creen en dioses como Brahma, Vishnu y Shiva. ¿Tengamos mucho cuidado con ese aspecto? Claro que sí. Pastor, ¿requiere mayor investigación en el campo de la teología? También. Como les decía, y capaz no salió en el audio porque se cortó el internet ese segundo, y lo repito ahora para que quede en nuestras mentes, ¿cierto? La teología, hermanos, es mucha investigación. Tiene que gustarte investigar, tienes que amar leer libros para ser un buen teólogo delante del Señor. Así que sigamos investigando, tengamos cuidado con los mantras y también con el yoga. Al practicante de yoga se le llama yogi, me parece. Entonces, tengamos cuidado en ese aspecto. Bien, pasemos a algo pequeñito, que es el budismo, que es como la religión más joven después del hinduismo. Me confirma si lo pueden ver cuando comparta pantalla, por favor.
Amén, pastor, sí se ve. Bien, hermano, muy amable. Pasemos a el budismo. Nos dice una frase introductoria, ¿cierto? Es una de las religiones que aspira a conquistar el mundo. Tenemos allí a Buda, que significa el iluminado, y a su símbolo, ¿verdad?, que es esa rueda también. Tenemos aquí el árbol de Bodhi, y tenemos una frase también acerca del budismo. Es despertar desde las tinieblas de la ignorancia para entrar en la luz del conocimiento. Veamos algunos datos importantes. Año de fundación, 560 a.C. Fundador, Gautama Buda. Deidad, para algunos el fundador y para algunos no tiene deidad simplemente, ¿no? Ubicación actual en Oriente, en muchos países que vamos a ver a continuación. Escrito sagrado, el Tripitaka Pali. ¿También creen en la reencarnación? Claro que sí. Y también quieren escapar de ella, pero con otras palabras, claro. Veamos un poquito acerca de este personaje llamado Buda. El budismo se originó en la India, como sabemos. Es una renovación del hinduismo, el budismo. El fundador, Siddhartha Gautama, vivió 80 años. Buda, como decía, significa el iluminado. Vemos un poquito aquí la historia del padre, ¿cierto?, de Buda, que era un rajá en un pequeño principado, en la frontera de la India con Nepal. Sabemos que él vivió rodeado de comodidad y lujo hasta los 29 años, que tuvo una visión y renuncia a todo aquello que era lo material y se va, ¿verdad?, al ascetismo. Dado a la meditación bajo un árbol llamado Bodhi, como decía hace un momento, Buda recibió la iluminación y recibió no solo una respuesta para sí mismo, sino también tenía un mensaje para compartir con el mundo entero. Vamos a ver esto a continuación. Esto tiene un título llamado, ¿cierto?, Las 4 nobles verdades. Mi hermana Rebeca, ¿me escucha bien? ¿Puede dar lectura por estas 4 nobles verdades? Si no está Rebeca, mi hermana Risa, si me escucha, por favor. Amén, pastor. Las 4 nobles verdades. La verdad del sufrimiento, existencia individual, el deseo como causa de todo sufrimiento, deseo de poseer, gozar, de afirmar la individualidad. El sufrimiento cesa cuando acaba el deseo, renuncia totalmente a la pasión de vivir. El octuple sendero, el único camino para alcanzar el nirvana y escapar del karma. Gracias, hermana. Agregamos una palabra nueva aquí, ¿verdad? El nirvana. Como le llama el hindú, la luz divina como tal. O también, ¿verdad?, mejor moksha. Moksha es el término más apropiado y es sinónimo de nirvana dentro del budismo. Veamos algunas ideas importantes con referencia al nirvana. El nirvana es concebible por Buda como el fundirse en lo absoluto, el identificarse con todo de manera total. Él tuvo una frase, ciertamente: esta es mi última existencia, no hay reencarnación para mí, expresaba Buda. Vemos aquí 2 imágenes referenciales de lo que él está tratando en ese aspecto. Esto era el nirvana, apaga, extinguir la personalidad para acabar con el yo. Y también se repite, ¿verdad?, el samsara dentro del budismo. Pero quieren romper con eso, quieren romper con el moksha o también con el nirvana más adelante. Moksha es fundirse en Brahman, ¿no? Y nirvana de igual manera, llegar a ese punto, ¿no?, de liberación. Veamos este aspecto de la formación del budismo. ¿Qué hizo Buda? Reunió discípulos, fundó monasterios, anduvo predicando y enseñando las verdades que había descubierto hasta su muerte en el año 486 a.C. ¿Cuál es el pensamiento de él? Según Buda, lo que causa el sufrimiento, como leía mi hermana, ¿cierto?, es el desear.
o anhelar intensamente cosas mundanas y temporales. El camino hacia la paz y la serenidad es el camino medio, decía él. Datos importantes, vamos a ver. En el mundo hay aproximadamente 350 millones de budistas. ¿En qué países? Birmania, Tailandia, Laos, ¿no? Camboya, Vietnam, China, Japón, lo que hace el budismo la cuarta religión del mundo. Aquí algunas imágenes referenciales, ¿cierto? Esa disciplina de los niños y también en los jóvenes o adultos de igual manera, cuando viajan a países como los que hemos mencionado anteriormente. Diferencias con el cristianismo, hay serias diferencias. El budismo no cree en un ser o un espíritu. El hombre y la mujer no tienen alma, dicen ellos. No al sistema de castas. Uno puede escapar de la miseria y el sufrimiento. Pero con referencia al alma vamos a leer Génesis 2:7, que dice la palabra: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El ser humano sí tiene un alma que le va a rendir cuentas a Dios algún día, ciertamente. El budismo es una forma de enajenarse con la religión sin necesidad de adorar a un Dios. El budismo, dicen algunos, que no es una religión, es una filosofía de vida. Representa la búsqueda del saber y se expone a la crítica. No cree en dioses el budismo, ni en su propio fundador Gautama Buda, o en creadores del universo. Nos damos cuenta que es una renovación prácticamente del hinduismo, el budismo. En la India estaban cansados, estaban ya con tantos dioses, ¿cierto? En cada familia hay un dios personal allá en la India. Y el budismo es una renovación de los pensamientos hinduistas. Les quiero mostrar y me avisan si lo pueden ver, por favor. Aquí está el Bhagavad Gita. Levantan su mano si lo pueden ver, por favor. ¿Sí? Ahí está. Gracias, hermana Alondra. Aquí está, miren mi Bhagavad Gita. Como siempre digo en mis clases de introducción a la teología, me encanta que esté así de viejito porque le da cierto, ¿verdad? Mayor presencia, creo yo, porque es un libro antiguo. Bhagavad Gita significa Cántico del Señor, escrito aproximadamente en el año 100 después de Cristo. Y este libro que está en mi mano derecha vendría a ser el Nuevo Testamento para los hindúes. Aquí también está un libro que usted lo tiene en casa seguramente y no se ha dado cuenta, o lo ha podido leer en el colegio. Es el Ramayana, donde habla, ¿verdad?, del dios Rama, que es amigo, ¿verdad?, de Hanuman, el dios mono, o el dios de la música allá en la India. Algunos libros que usted puede leer son estos, por ejemplo, ¿no?, de J. Cabral, Religiones, sectas y herejías, que es muy bueno, se lo recomiendo. Otro aspecto también podría ser ¿no? Las principales religiones del mundo, de Mardones, también es un buen libro. Bueno, católico, pero buen libro. Y este que me compré en Cusco, de donde saqué la información del karma, que también es muy importante. Entonces, nos damos cuenta que tenemos que hablar, ¿verdad?, con cierta base y también con ciertos libros. Y me estoy olvidando del Corán, que los voy a enseñar después cuando hablemos del Islam como tal. Bien, pasemos al judaísmo. Es algo también pequeño. Lo que me quiero centrar más es en el hinduismo y el islam, que son temas que sé que son de mayor profundidad y también nos va a ayudar bastante en nuestro ministerio y también poderlo compartir con otras personas. Tenemos aquí el judaísmo, el pueblo escogido por Dios. Obviamente es una religión monoteísta, cree en un solo Dios. Una de las religiones
grandes religiones de la historia, conjunto de instituciones religiosas de Israel. ¿De qué trata el judaísmo? De la raza, la fe, la cultura y la historia del pueblo judío. Veamos un poquito de historia, ¿cierto? Todo empieza con Abraham en Ur de Caldea, que va hacia la tierra prometida. Luego viene Isaac, luego viene Jacob. Jacob significa el que lucha con Dios. Sabemos que Jacob tuvo 13 hijos, 12 varones y Dina, su única hija mujer, donde nace José, y con José se van a Egipto, ¿cierto? Descendientes que pasaron a la esclavitud. Pasan 430 años después y aparece Moisés en la escena del judaísmo y Dios le da las tablas de la ley en el monte Sinaí. Tenemos una imagen en pantalla. 3 puntos para el que me da. Pastor, no se le escucha. De paciencia, por favor. Me parece que me quedé en el inicio, ¿cierto? Del judaísmo, ¿sí? Sí, pastor. Ya está. Voy a compartir pantalla, pero ahora va a ser un poco más pequeño, ¿ya? Cuando yo se lo comparte, después usted lo va a poder ver mucho mejor. De esta manera voy a poder ver si el internet se vuelve a bajar para tener cierto cuidado, ¿ya? Lo voy a leer para usted, no se preocupe, lo va a poder también escuchar y ver mejor. A ver, vamos a compartir. Vamos a agrandar un poquito en todo caso por acá para poderlo visualizar mejor. ¿Allí lo pueden ver? Sí, pastor, sí se puede ver. Ya está. Bien, hablar del judaísmo, el pueblo escogido por Dios. Decíamos que es una religión monoteísta. ¿Por qué? Porque cree en un solo Dios. ¿De qué trata el judaísmo? De la raza, la fe, la cultura y la historia del pueblo judío. Hablamos un poco de historia del judaísmo, ¿no? Empezamos con que sale de Ur de Caldea a la tierra prometida. Luego viene Isaac, luego viene Jacob, el que significa el que lucha con Dios. Después aparece en la historia, ciertamente, como uno de los hijos de Jacob, ¿cierto? José y también Benjamín, especialmente José, que se convierte en gobernador de Egipto, y sus descendientes pasaron a la esclavitud. Luego aparece, 430 años después, Moisés en escena, y recibe las tablas de la ley en el monte Sinaí. Decía una pregunta, ¿verdad? Todo el grupo. Sabemos que aquí en esta imagen aparece el becerro de oro. Representa también un animal muy, de verdad, mitificado en los egipcios. Pero les hago una pregunta. ¿A quién representa ese becerro de oro? Decía yo, y capaz no se me escuchó en ese momento, 3 puntos para que me da la respuesta. ¿Qué representa el becerro de oro realmente en el judaísmo?
¿Alguien quisiera dar una respuesta? Mi hermano Pedro, ¿tendrá alguna idea de este tema? ¿De qué representa el becerro de oro? Sabemos que el becerro de oro, ¿cierto?, representa a Baal. Así es, representa a Baal. Baal significa en hebreo señor, marido, prácticamente. De ahí la palabra Baalí, ¿cierto? Mi marido, bueno, en el término posesivo, ¿no? Entonces ese becerro representa a Baal, que es un dios, ¿verdad?, que va a tener muchas piedras en el camino para con Israel, ciertamente. Continuamos. Luego de ello pasamos a lo siguiente. A la monarquía. La presencia de los filisteos y los amonitas, ¿no? 1200 años antes de Cristo, claro. Vemos las 12 tribus de Israel. Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y también a Benjamín. Vemos también, ¿verdad?, que a la muerte del rey Salomón el reino se divide en dos. Israel, que se va al norte con 10 tribus, y Judá y Benjamín, que se van al sur, más conocido como Judá. Hay una pregunta que siempre nos formulamos, ¿verdad? ¿Por qué al pueblo de Dios, a Israel, se le llama judíos? Sabemos que en ambas historias de la verdad del cautiverio de ambos grupos, primero Israel al norte con 10 tribus, y Judá y Benjamín después, ¿verdad?, en el sur. Los que más regresan de la cautividad babilónica o también medo-persia son de la tribu de Judá. Por eso es que se le conoce como los judíos, porque en su gran mayoría regresaron de la tribu de Judá. La ley o Torá es muy importante dentro del judaísmo. Vemos aquí, ¿verdad?, una imagen muy referencial de la Segunda Guerra Mundial. El llamado antisemitismo, el odio hacia los judíos. En la Segunda Guerra Mundial, estimados hermanos, el holocausto nazi mató a 2/3 de los judíos en Europa. Mueren por causa de este antisemitismo, ¿verdad? El odio hacia los judíos. Hitler mató aproximadamente a 6 millones de judíos. ¿Tiene 3 pilares? Claro que sí. Dios, la Torá e Israel. ¿Tiene características? Sí. Los lugares de culto son llamados sinagogas, generalmente dirigidas por rabinos, maestros de religión. Veamos un poquito de la sinagoga. Vamos a acercarnos un poquito más, ¿ya?, para que lo podamos ver. Ahí lo tenemos. ¿Dónde nacen las sinagogas? En la cautividad babilónica. ¿Había en este lugar maestros? Sí, profetas o sacerdotes. ¿Cuál es el propósito de la sinagoga que estamos viendo en pantalla? Orar a Dios y rendirle culto. ¿Cómo se constituye una sinagoga? Por 10 miembros varones. Jerarquías. Primero estaban los escribas, los ancianos, los ministros. De aquí nace la palabra ministro para el tema teología del culto, que lo van a ver seguramente más adelante. Que ellos leían los rollos de escritura. ¿Cuál es su teología del culto? Ya lo mencioné hace un momento, ¿cierto? Esa palabra. ¿Cómo dirigían su culto en las sinagogas? Está primero, ¿verdad?, la profesión de fe de Israel, la Shema. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es la Shema de Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Luego venían las oraciones, la lectura de la ley y los profetas, la exposición o homilía, ¿verdad? La palabra homilía, homilética, el arte y la ciencia de predicar, de aquí nace también, y la bendición final. Sabemos que dentro del judaísmo hay lo siguiente, ¿verdad? El Shabbat o día de descanso, que es el día sábado, y también la circuncisión de los niños al 8º día de nacidos. Esto lo van a leer con más calma, no se preocupen. También vemos lo siguiente.
Además del sábado, claro, los judíos mantienen unas celebraciones más para recordar hechos importantes de su historia. Está el Hanukkah, día de consagración, en diciembre, la Pascua, la liberación de Egipto, ¿cierto?, en marzo o abril, el Yom Kippur, el día de perdón, septiembre y octubre, y el Pentecostés. Dios entrega las tablas o la ley a Moisés, que es entre mayo y junio aproximadamente. Vamos ahora a la constitución íntima de la fe judía. Mi hermana Lourdes, ¿puede dar lectura, por favor? Voy a ampliarlo ahora sí, vamos a confiar un poquito en el internet para poder ampliar. Si no está mi hermana Lourdes, mi hermana Mari puede dar lectura a la constitución íntima de la fe judía. Pastor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, hermana, sí le escucho. Ya dice la constitución íntima de la fe judía. Y lo compone: fe en la existencia de Dios, creador de todas las cosas. Fe en su absoluta unidad. Fe en su incorporeidad. Fe en su eternidad. Fe en que es necesario adorar y servir al único Dios y a ningún otro fuera de él. Fe en los profetas y la profecía. Fe en que Moisés es más grande de los profetas y en la superioridad de la profecía de Moisés sobre todo lo demás. Fe en la Torá, es de origen celestial y es la única revelación divina. Fe en la Torá es inmutable. Fe en la omnisciencia y en la providencia de Dios. Fe en que Dios recompensa a los buenos y castiga a los malos según las obras de cada cual. Fe en la venida del Mesías. Fe en la resurrección de los muertos. Gracias, hermana, muy amable. Tenemos aquí, hermanos, hay un punto importante, ¿cierto?, que vemos en pantalla. Fe en la venida del Mesías o Mashiach, como se dice en hebreo. Los judíos no creyeron en Jesús, no lo recibieron como el Mesías prometido a su pueblo, más bien lo siguen esperando hasta el día de hoy. Pero sabemos que se van a encontrar con el anticristo ciertamente y lo van a reconocer como su Mesías, y él se va a proclamar Dios todavía en Israel en algún momento en la historia de la humanidad. Tenemos aquí el muro de las lamentaciones, que es muy conocido allá en Israel, y viene la cúpula de la roca, ¿no?, donde supuestamente dentro de esta cúpula hay una roca, por eso el nombre, donde el profeta Mahoma ascendió a los cielos para reunirse con Dios, acompañado por el ángel Gabriel, ¿no?, como vamos a ver en un momento más. Este templo es un templo musulmán, el tercer templo más importante dentro del Islam, pero también está muy cerca a donde era el templo de los judíos en su momento, como vamos a ver a continuación. El templo de Jerusalén, la casa de Dios y su evolución. Estamos del tabernáculo, ¿cierto?, en primer lugar. La distribución del tabernáculo con los, ¿verdad?, con Meraní, Gerson, los hijos, ¿verdad?, de Moisés y también de Aarón, o los llamados también levitas, y también ahí tenemos a Coat. Vemos las partes del tabernáculo en el desierto, hablando del judaísmo, claro, el atrio o el patio, el lugar santo y el lugar santísimo como tal. Aquí también datos importantes del sacerdote que servía a Dios en el lugar santísimo una vez al año. Veamos un poquito acerca de los templos. El tabernáculo, hermanos, fue utilizado casi 500 años, exactamente 485 años. El primer templo de Salomón duró 420 años. El templo de Zorobabel, ¿verdad?, la reconstrucción después del cautiverio babilónico, 92 años. Y el último templo en la época del Señor Jesucristo, 87 años. Veamos un poquito acerca del templo. El templo es uno de los lugares más, ¿verdad?, es uno de los grandes logros de este gobernante de esa época. ¿Cómo se contribuía al templo? Con medio shekel, que eran 2 días de trabajo. ¿Quiénes mantenían el templo ordenado, verdad? Lo mantenían el templo los levitas, en buen orden, y aportaban el liderazgo en el aspecto musical del culto.
Terminamos con esta imagen, este punto, ¿verdad? Una sinagoga en la actualidad, que como decíamos lo constituyen 10 hombres, 10 varones judíos, y se reúnen ciertamente de tiempo en tiempo para rendir adoración a Dios. Y es Shema Israel, ¿verdad? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es una religión monoteísta en ese sentido. Entonces, hermanos, estamos avanzando. Ya hemos visto, ¿cierto? El hinduismo, que es una religión politeísta. El budismo, más que una religión, es un pensamiento filosófico, como ellos dicen, que no tiene dioses. Y luego entramos al judaísmo, ¿cierto? Una religión monoteísta con un solo Dios. Como dice el Shema Yisrael, Jehová nuestro Dios, Jehová uno, Echad, como se dice en hebreo, uno es. Es una religión monoteísta por excelencia, al igual que el cristianismo en la actualidad, ¿cierto? Bien, tomémonos 3 minutitos para respirar un momento, por favor. Si desea, vaya a tomar su café, su agua mineral, ¿cierto? O capaz ir al servicio un momento. Regresamos a las 9:45 para terminar con el Islam. No creo que nos tome más de 20 minutos, pero es importante aprender también acerca del mundo de los musulmanes. Regresamos en 3 minutos. Espero que se hayan podido relajar un ratito. Vamos a nuestra última milla ya de nuestro curso también. Y vamos a terminar hablando acerca de los musulmanes, ¿no? El Islam como tal. Vamos a compartir pantalla. ¿Alguien me confirma si lo están pudiendo ver bien? Como le digo y le repito, ¿verdad? Creo ya tercera vez. Todo lo que hoy se está viendo se lo voy a compartir. No se preocupe. Usted lo va a tener ahí en su casa para poderlo leer mucho mejor, sacar apuntes, compartirlo con la iglesia que usted participa, también ciertamente, porque sé que es un material de mucha bendición. Si está tomando apuntes, también lo felicito por eso es muy bueno, ¿verdad? Poder anotar todo lo que estamos aprendiendo también. Bien, terminemos con el Islam. Tenemos aquí el islamismo y tenemos una frase, ¿verdad?, introductoria que nos dice lo siguiente: no hay Dios fuera de Alá y Mahoma es su profeta. Luego vemos algunos datos interesantes. La palabra Islam significa, hermanos, obediencia, sumisión y resignación. Es una religión que aparece después de Cristo, aproximadamente en el año 570 después de Cristo. El fundador es Mahoma, la deidad es Alá, su ubicación actual es Arabia Saudita, su libro más importante es el Corán, que tiene en el mundo 1.900 millones de seguidores. Su influencia son en 3 aspectos, tanto espiritual como vemos en pantalla, ¿cierto?, político y económico también. Este gráfico es muy importante. Es la aparición del arcángel Gibril al profeta Mahoma, supuestamente, ¿no? Gibril significa Gabriel en nuestro buen español, claro. Mahoma se encontraba, dice la historia, en ese momento en la Meca, en la ciudad de la Meca. Y vamos a ver un poquito acerca de esta historia, ciertamente. Todo aparece en el siglo VII, cuando Mahoma, supuestamente un profeta de Dios, tenía 40 años. Y empezó a predicar en contra de la opresión económica y también de la idolatría. Pasado el tiempo, en el 630 después de Cristo, logra el control de la Meca, el centro económico y religioso de la península arábica. Porque sabemos que Mahoma, al predicar en contra de la idolatría en esas épocas, ¿verdad?, se va en contra de todo el pensamiento musulmán en ese momento, o esas tribus paganas que vivían alrededor de la Meca. Le expulsan de la Meca y se va a Medina. De Medina vuelve y toma control de la Meca, como estamos leyendo a continuación. Luego viene el crecimiento, ciertamente, ¿verdad? En su época dorada tuvo excelentes filósofos y matemáticos para el mundo. Ahora, ¿en cuántos países del mundo influye el Islam? En 50 países. Se trata de la religión mayoritaria entre su población.
Vamos a agrandar un poquito. Tenemos aquí las cruzadas, ¿verdad? Que fue una lucha prácticamente mortal, donde corrió mucha sangre entre la Iglesia Católica y el pueblo, ¿verdad?, musulmán. Todo ello para reconquistar o tomar Tierra Santa. Un hecho muy importante en la historia fueron las cruzadas entre el pueblo islámico y el cristianismo, que se llevó a cabo para reclamar Tierra Santa a los musulmanes. Vemos también, ¿verdad?, actualmente la riqueza de estos países musulmanes como tal, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Vemos su libro sagrado que ellos llaman Al-Corán Al-Karim, el noble Corán. Luego tenemos, ¿verdad?, el libro sagrado que es el Corán como tal. Y por favor, alguien dé lectura a ese párrafo que están viendo en pantalla. ¿Alguien me apoya con la lectura? Amén, pastor. Sí, por favor, hermana. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes. Contiene todos los preceptos fundamentales del Islam, así como numerosas recomendaciones de conducta que permiten a los creyentes llevar una vida honesta según los principios de su religión. Amén, pastor. Gracias, hermana, muy amable. En breves palabras, todo empieza con el arcángel Gabriel, ¿cierto? En la ciudad de la Meca, que se presenta el profeta Mahoma, en el año aproximadamente 612 después de Cristo. De eso trata el Corán en esencia. ¿Tiene divisiones? Claro que sí. Se le llama a los capítulos, ¿cierto?, suras, y a los versículos se le llama aleyas como tal. Al igual que nuestra Biblia tiene pequeños suras, o también, ¿verdad?, grandes suras en ese sentido. El contenido del Corán es eso, lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Alá, creador de todas las cosas. Y cada sura comienza con esta frase: en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Tenemos allí una versión de su Corán, claro que sí, al igual que la Biblia, el Al-Azhar del año 1123. Veamos un poquito acerca de las divisiones del mundo musulmán, las dos caras del Islam. Está primero, ¿verdad?, lo que estamos viendo en pantalla, los sunitas, que son el 90% del pueblo musulmán. Creen en el Corán y en la Sunna para determinar la conducta musulmana correcta. La Sunna es el comportamiento o ejemplo de Mahoma y de la primitiva comunidad musulmana. Ellos son el 90%, los sunitas. Luego vienen los chiitas, que son el 10%. Mi hermana Yulisa, ¿puede dar lectura a lo que vemos en pantalla, por favor? Amén, pastor, buenas noches. ¿Cómo es, hermana? Buenas noches. Pastor, de mí está fallando mi celular, pero es lo que dice chiita. 10%, sí, hermana. Ya. Dice, la palabra chiita significa partidario, porque son partidarios de Ali. Era yerno y primo de Mahoma como líder del pueblo musulmán. Los chiitas creen que el líder del islamismo debería estar entre los descendientes de Ali, que posee una unción divina para esta tarea. Residen principalmente en Irak y claro, en Irán. Así es, muy bien, hermana, gracias. Ellos tienen una fiesta, los chiitas, la fiesta de Ashura, donde salen miles de musulmanes chiitas, como ustedes están observando. Es una fiesta de sangre prácticamente. Muchos de ellos son jóvenes y van con las espaldas al descubierto, autoflagelándose, y otros se producen heridas en la frente para emular el martirio que atravesaron sus antepasados. Dicen la frase, ¿verdad? A tu servicio, oh Mahoma, estamos a tu servicio, oh profeta de Dios. Vemos aquí un ejemplo
de la procesión de Ashura en Kerbala, en Irak. Luego vienen los sufíes, que buscan una experiencia mística con Dios. Se entrega a una cantidad de prácticas supersticiosas en ese aspecto. Tendencias en el islamismo con referencia al mundo occidental. Lo más destacable aquí es la Sharia que ellos practican, que es la ley musulmana en ese sentido. Pero ahora en Occidente no se aplica con esa rigurosidad como se aplica en los países musulmanes, que decíamos que eran más o menos unos 50 en todo el mundo. Vemos aquí que ellos tienen una cierta tendencia hacia las armas, ¿verdad? Y también al terrorismo internacional. Aquí vemos algunas consecuencias de la Sharia musulmana, ¿no? Desfiguración del rostro de la mujer, latigazos, ¿verdad? Y también la muerte prácticamente si una mujer es encontrada en adulterio, y también lo lapidan, le entierran medio cuerpo hasta la cabeza y le empiezan a lanzar piedras, la lapidación de la Sharia. Veamos algunas creencias básicas del islamismo. Primero, lo que ellos dicen: no hay otro Dios fuera de Alá. Adorar a otro Dios sería blasfemia. Creen en los ángeles y también creen en los jinn como seres, ¿verdad? Que son seres malos en ese aspecto. Recordamos la historia de Aladino, ¿verdad? Y la lámpara mágica. De eso habla, de ese genio, es un jinn en el aspecto de los musulmanes. ¿Tienen libros sagrados? Claro que sí. El Corán, la ley dada a Moisés, los salmos dados a David, el Evangelio dado a Jesús y el Corán dado a Mahoma, claro. ¿Tienen profetas? Sí, ¿verdad? Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús, pero todos concuerdan que Mahoma fue el profeta final y supremo de Dios, el sello de los profetas. Creen en la voluntad absoluta y predestinadora de Alá también. Creen en la resurrección y en el juicio final. Así es. Luego vamos a hablar en la sala acerca del paraíso musulmán. ¿Tiene pilares? Claro que sí. Primero, la recitación del credo musulmán. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Recitar el credo en la presencia de dos testigos musulmanes significa convertirse en musulmán. ¿Qué significa uno en sumisión a Dios? La práctica de las oraciones, vamos a ver. Los sunitas, hermanos, oran 5 veces al día. En el alba, al mediodía, en la media tarde, en el crepúsculo y por la noche. Pastor, dígame eso en horarios. Claro que sí. 4:30 de la mañana, 1:30 de la tarde, 4 de la tarde, 6:30 de la tarde y 8:15 de la noche. Los chiitas, por su lado, oran 3 veces al día. Y como sabemos, como podemos ver también, los musulmanes varones se les ordena reunirse para una oración comunitaria y un sermón cada viernes al mediodía. Bien, continuamos. Vemos aquí a los varones practicando, ¿verdad?, la oración a Alá. Y es importante decir que la palabra Alá simplemente significa Dios en árabe. Miren aquí esta imagen, ¿verdad?, muy referencial, claro, de las oraciones siempre en dirección hacia la Meca. El dar limosna también es algo importante. El 2,5 de los ingresos de una persona sea dado a los pobres o para la extensión del islamismo. El Ramadán también es importante dentro del mundo de los musulmanes. Dice Happy Ramadán, las cosas que están prohibidas comer, ¿verdad?, en ese mes de ayuno prácticamente. Tiene una peregrinación a la Meca una vez durante su vida. Eso se llama Hajj, que promueve las ideas de la unidad mundial y la igualdad entre los musulmanes. Eso tiene una larga historia que vamos a ver seguramente más adelante también. Miren ustedes Arabia Saudita y su mezquita, ¿cierto? La mezquita Masjid al-Haram, la mezquita más grande del mundo de los musulmanes. Y en ese lugar hay un cubo llamado la Kaaba, que significa la casa de Dios. Ahí lo podemos ver un poco mejor. Aquí otra perspectiva, de noche, ¿verdad?, por la tarde, ya casi entrando, ¿verdad?, al anochecer.
Sus templos son realmente una gran obra arquitectónica también, ¿no? La Yida, que es el esfuerzo o lucha a favor de Dios en ese sentido, también conocido como la Guerra Santa. Creencias y fiestas. Ellos creen en lo siguiente acerca del día viernes, por ejemplo. Ellos lo llaman Jumu'ah. Es una oración o una sala de los musulmanes. Los días viernes al mediodía en sus mezquitas. Y más que todo juega un papel político estas reuniones, pero también es un tiempo de oración para ellos. Costumbres islámicas, en breves imágenes, practican la circuncisión, no pueden tomar bebidas alcohólicas y no pueden comer cerdos, ¿verdad? Al igual que los judíos. Veamos un poquito de su vestimenta de igual manera, donde a las niñas se les prohíbe, ¿verdad?, mostrar su cuerpo durante toda su adolescencia. Ya como vemos en imágenes de abajo, en diferentes países se aplica diferentes métodos también, y ya se les permite algo más, ¿no? Que puedan llevar siempre su tocado para cubrir su cabello, que es importante dentro de la cultura y también la religión musulmana. En Tacna hay una mezquita que se llama Masjid al-Haram, no, se llama la mezquita Baul Islam, que significa puerta del Islam. Bien. Más detalles vamos a hablar justamente a continuación. Me gustaría repetir lo siguiente simplemente. Que los sunitas, ¿verdad? Hacemos las divisiones. Sunitas 90%, chiitas 10%, y los sufíes prácticamente son muy escasos, ¿no? Ahora, sabemos que los sunitas oran 5 veces al día. Un gran ejemplo. A las 4:30 de la mañana, a la 1:30 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 6:30, ¿no? Y también a las 8:15 de la noche, siempre en dirección hacia la Meca. Antes era mirando Jerusalén, pero ahora es en dirección a la Meca, siempre mirando a la Meca. ¿Cómo te puedes convertir en musulmán, mi estimado hermano que me escuchas en este momento? Simplemente tienes que decir la frase delante de 2 musulmanes, ¿verdad? Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Y automáticamente te conviertes en musulmán y entras a la comunidad árabe. Interesante, ¿cierto? Pero algo que también hemos rescatado acerca del paraíso, y con eso terminamos el tema de los musulmanes. Nosotros nos imaginamos un paraíso donde vamos a servir a Dios, ¿cierto? Por toda nuestra eternidad vamos a alabarle. Nuestra cosmovisión cristiana es diferente al pueblo musulmán. Una pregunta para terminar, dice, ¿cómo es el paraíso musulmán? Escuchen lo que voy a leer. El Jannat, como ellos le llaman, fue creado por Alá. Es un paraíso sexual, donde existen al-Or, mujeres de grandes ojos y de una belleza indescriptible, las cuales están libres, dicen ellos, de padecer dolores menstruales y los dolores del parto. Cantan dulcemente, ¿verdad? Estas mujeres al-Or, y cada musulmán, escuchen bien, dicen ellos, cada musulmán puede llegar a tener 72 esposas en ese paraíso. 72 esposas. Si ha sido fiel a las leyes musulmanas, ¿no? Qué interesante lo que ellos hablan y afirman muchas veces, ¿no? Y bueno, esa frase tan icónica de los musulmanes que es, ¿cierto? No hay más Dios que Alá y Mahoma es el mensajero de Alá. Como dicen ellos en árabe, ¿cierto? La ilaha Alá, Mahomet ad-Rasul, dice Alá. No hay más Dios que Alá y Mahoma es el mensajero de Alá. Quiero que me confirmen si pueden ver en la pantalla, ¿verdad? Lo que tengo en mi mano. ¿Alguien alcanza a leerlo? ¿Qué tengo? A ver. ¿Sí? Ahí está, muy bien. Yo tengo un Corán en mis manos, ¿cierto? Encontrar este libro no es algo sencillo, no lo vas a ver en una librería común. Es un Corán que ciertamente está en español. Como les decía, tiene suras, que son capítulos. Tiene aleyas, que son versículos. Hay suras pequeños y suras grandes en esa magnitud, ¿verdad? Ahora,
yo estoy cometiendo cierto sacrilegio cuando tengo el Corán, ¿verdad? Así en mi mano, suelto de huesos, diríamos. Porque hay todo un ritual para leer el Corán. Y con eso terminamos el tema de los musulmanes para que podamos también conocer. La lectura del Corán. Antes de leer el Corán se realiza una ablución, el cual consiste en un ritual de limpieza que en árabe se llama wudú. Miren lo que hace un musulmán antes de leer su libro. Llevan el Corán en una pequeña maleta cubierta de paños para su protección. Antes de leer el Corán, se lavan las manos 3 veces. Prestemos atención a eso, ¿cierto? Se lavan las manos 3 veces. Se lavan 3 veces la boca. Se limpian 3 veces la nariz. Se lavan 3 veces la cara, ¿verdad? Toda la cara. Se lavan 3 veces los brazos hasta la altura del codo, tanto en el brazo derecho como en el brazo izquierdo. Se echan agua en la cabeza, ¿verdad? Se rocían agua en la cabeza. Se rocían agua en el cuello. Y terminan lavándose las orejas y los pies. Un musulmán que recita todo el Corán de memoria se llama asif. Y en árabe significa recitador o memorizador. Entonces tenemos datos importantes para poder resaltar. Algo que tal vez no hemos podido leer, cuando yo le comparto las diapositivas, usted va a poderlo ver mucho mejor. Tienen 3 templos principales, que no son preguntas de examen ciertamente. Está el Masjid al-Haram, donde veíamos en imágenes que es la Meca más grande, la mezquita más grande en la ciudad de la Meca, allá en Arabia Saudita. Y supuestamente orar en esa Meca, ¿verdad? En esa ciudad y en esa mezquita equivale a 100.000 oraciones. Orar en Masjid al-Nabawi en Medina equivale a 1.000 oraciones. Y orar en la mezquita de la cúpula de la roca en Israel equivale a 500 oraciones. Hay mucho que aprender. ¿Podríamos decir mucho más de estas 4 religiones del mundo? Claro que sí. Pero creo yo que por ahora, ¿verdad? Es un conocimiento previo, introductorio de este curso, ciertamente, para que podamos conocer estas 4 grandes religiones del mundo. Preguntas hasta aquí, por favor. Bien, si no hay preguntas, creo que todo ha quedado claro, ¿cierto? Tenemos que seguir investigando, sí. Hay mucho que podríamos decir, como decía hace un momento, también. Bien, pasemos ahora a nuestro breve repaso. Ahí en su casa vaya repasando también para su examen, por favor, ¿ya? No se preocupe, el examen usted lo va a dar en la comodidad de su hogar, obviamente, ¿verdad? Con el tiempo necesario, solamente vamos a repasar y terminamos nuestra clase. ¿Cuándo lo va a enviar? ¿A qué hora lo va a enviar? Lo voy a volver a mencionar en un momento.
Vamos a hacer un breve repaso para su examen. No creo que nos tome mucho tiempo, por favor. Cuando comparte diapositivas me confirman si lo pueden ver, ¿sí? Me confirman. Para terminar con estas diapositivas nuestra clase y nuestro curso también de introducción a la teología. ¿Alguien me confirma, por favor, si lo puede ver bien? Amén, pastor, ¿sí se ve? Muy bien, empecemos con el concepto de teología. Teología es la ciencia de Dios y su relación con el hombre y con el mundo. Nunca olvide eso, por favor. Eso es la teología, es la ciencia de Dios y su relación con el hombre y con el mundo. Segundo aspecto, tenemos, ¿verdad?, la relación de la teología con otras disciplinas, que son la filosofía, la ética, la religión y también la apologética. ¿Qué estudia la teología sistemática? Estudia la revelación bíblica como un todo, y no conforme a su desarrollo histórico, y la organiza por tópicos y de una manera consistente. Aquí tenemos algunas ciencias teológicas que hemos nombrado en clase, claro que sí, ¿verdad? ¿Qué estudia la teología propia? La teología propia estudia el tratado acerca de Dios, pero Dios como Padre en ese sentido. Tenemos aquí algunos personajes importantes que hemos visto en nuestro curso: el calvinismo, el arminianismo y también, ¿verdad?, la teología neortodoxa con Karl Barth. Vimos también la revelación general en sus tres aspectos: la creación, la constitución del hombre y también la historia. Acerca del conocimiento de Dios, leíamos la siguiente frase: mientras que el agnóstico intenta escapar de su responsabilidad apelando a su ignorancia, no sabe si hay Dios o si no lo hay, el gnóstico, apelando a su razón, acepta la existencia de Dios y sostiene que Dios es susceptible de ser conocido. El politeísta no duda ni niega la existencia de Dios, al contrario, cree que hay muchos dioses. Si el ateo no puede hallar a Dios por ninguna parte, el panteísta lo encuentra por todas partes. Hablamos acerca también de la inspiración bíblica, ¿cierto? Que es aquella influencia del Espíritu Santo sobre ciertos hombres escogidos por Dios para enseñar su voluntad, que los guardaba del error en la comunicación y de todo lo que debía constituir una parte de la revelación divina. Vimos algunas teorías como las que vamos a nombrar: verbal y plenaria, el concepto mecánico dictado, neortodoxia, naturalista y parcial. Vemos también este aspecto importantísimo que hay que aprender a diferenciar, ¿cierto? La revelación, que es la palabra de Dios, la inspiración, que fue a través del Espíritu Santo, y la iluminación, que es para todo creyente en la actualidad. Ahí lo volvemos a remarcar, ¿cierto? Luego vimos también el canon bíblico, que significa caño o carrizo, regla, norma, precepto. El canon bíblico es el conjunto cerrado de los libros de la Biblia, mis estimados hermanos. Vimos tres tipos de canon: el canon hebreo judío, el canon de la Iglesia Católica, ¿cierto?, y el canon evangélico con 66 libros. Vimos la distribución del Tanakh o Tanaj, la ley, los profetas y los escritos. En hebreo se dice Torah, Nevi'im y Ketuvim. Vimos los libros apócrifos: Tobías, Judith, ¿no?, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Baruch, Sabiduría y Eclesiástico. Vimos lo que dice Edward Jones, ¿cierto?, acerca de los libros apócrifos. Ahí lo tenemos, y sé que usted también ha repasado en la tarde para su examen en este momento. ¿Hay libros apócrifos en el Nuevo Testamento? Claro que sí, han habido muchos, como visualizamos en pantalla, ¿verdad? Algunos apócrifos del Nuevo Testamento.
Acerca de la inerrancia bíblica, es importante esta pequeña distinción. Nunca, acerca de la palabra infalible, nunca decepciona, ni se equivoca, ni engaña. La Biblia es de total confianza y fidelidad. ¿La inerrancia de qué me habla? De la veracidad de una fuente de información. Veíamos que ciertamente hay ciertas inexactitudes o supuestos errores en 4 campos: la historia, literatura, ciencias naturales y arqueológicas. ¿En qué sentido son infalibles las copias y traducciones? En la medida que reflejan los originales. Originales que ciertamente ya no existen, sino que hay copias de copias en ese buen sentido. Vimos, ¿verdad?, los argumentos de la existencia de Dios. El argumento cosmológico, el argumento teleológico, el argumento ontológico y también el argumento moral. Y veíamos la frase de Isaac Newton, ¿verdad? A falta de otra prueba, el dedo pulgar por sí solo me convencería de la existencia de Dios. Vimos 2 teorías, la teoría de la brecha, Génesis 1.1, Génesis 1.2, ¿cierto? Y la teoría deísta, que inclina a aseverar la existencia de Dios, pero no practica ninguna religión. Y además niega la intervención de Dios en el mundo. Hablamos un poquito acerca de la predestinación, que nos dice Scott Waring: Dios antes de la creación del mundo hizo un límite entre la luz y las tinieblas, y Dios nos puso en la luz. Una palabra clave el día de hoy, la palabra luz, ciertamente. Y también se incluye en la predestinación. Terminamos con esto. Hay una frase, ¿verdad?, de Juan Calvino que siempre va a quedar marcada en nosotros, y tenemos que investigar mucho más, ciertamente, hermanos y hermanas. Una vez salvo, siempre salvo. Y también el Concilio de Trento, donde, ¿verdad?, se ratificó o se incluyó de manera categórica los libros apócrifos en el Antiguo Testamento. Primero ingresó en el Concilio de Florencia, después se ratificó en el Concilio de Trento. Bien, hermanos, hasta aquí hemos avanzado nuestro curso de Introducción a la Teología. ¿Es un curso que nos hace ver todo el mundo de la teología? Claro que sí. Creo que hemos logrado todos nuestros objetivos según el sílabus para poderlo terminar el día de hoy en este momento. Ahora, tienen para enviar su examen hasta las 11:59 de la noche. Procuremos no enviarlo, ¿verdad?, en la madrugada, hasta las 12 para poderlo entregar. De manera honesta, ¿verdad? Todo lo que hemos estudiado y repasado hasta ahora, ustedes lo puedan completar. Y si lo han imprimido, tómenle foto y me lo mandan. Si lo van a hacer de manera virtual, también. Ahora, demos un pequeño regalo, ¿ya?, bajo su honestidad. Puede buscar 5 preguntas. Si que fuesen demasiado difíciles, solamente 5. Todo lo demás trate de sacarlo, ¿verdad?, de su mente y de su corazón, de todo lo que ha aprendido. Algunos sacarán 20, porque es a base de 20, ¿verdad? Son 40 preguntas, 1.5 cada pregunta. Eso sí, ¿verdad? Pero hagamos de manera honesta, siempre honesta. Yo no los voy a estar viendo, obviamente, pero lo va a estar viendo el Señor. Y eso también se llama reverencia, ¿no? Saber que Dios en todo momento. Pero a ti, para 5 preguntas. Una pregunta que está muy complicada. ¿Quién dijo esto? ¿Qué significa? Ya, mi primera alternativa buscas. Segunda, sí, ¿no? Solo 5. No pasemos ese límite, ciertamente. Hermanos, siendo las 10:20, casi ya parecía las 11, terminamos todos de introducir la teología. Y ha sido un enorme gusto de parte del Señor. Espero sus exámenes. Y también, ¿verdad?, sus diapositivas y su video de exposición de 3 minutos. Procuremos enviarlo lo más pronto posible, ¿no? El día domingo hagamos el esfuerzo. Y bueno, el día lunes a primera hora en todo caso, porque sé que van a iniciar un nuevo curso también el día lunes por la noche. Y desearles, hermanos, muchos éxitos y bendiciones de parte del Señor. Cualquier cosita tienen allí, ¿verdad?, su sílabus, su material virtual. Y termino con esto.
todo aquel que envíe todos sus trabajos ya ok, todas sus notas, le voy a enviar estas diapositivas que hemos visto hoy para que usted también lo pueda seguir estudiando y seguir repasando para seguir aprendiendo y compartir con otros. Muchas gracias, Dios lo bendiga grandemente. Pastor, Gracias, una Pastor pregunta. Anthony. Gracias, Pastor Anthony, por sus enseñanzas. Buenas noches con todos los hermanos estudiantes del instituto. Una vez más, gracias al pastor por la disposición, por su tiempo, su entrega en estas 2 semanas. Y sabemos que la enseñanza no termina hoy, sino que va a haber un seguimiento siempre que los profesores están ofreciendo a los alumnos. Y gracias por todo ese respaldo, pastor, que usted está dando a los alumnos del instituto de esa región de Ambo. Antes de terminar ya con esta clase, porque sé que también tienen que desarrollar sus exámenes, quisiéramos orar por usted, Pastor Anthony, que Dios siga usando su vida, que Dios siga usando su ministerio. Y bueno, de aquí a algunas semanas nuevamente estaremos con usted para llevar el curso de teología propia, pero mientras tanto que Dios guarde su vida, que Dios siga usando su ministerio, como vuelvo a decirlo. Y bueno, también oremos por el pastor que todavía es soltero, que Dios le dé una idónea. Amén. Bien, hermanos, oremos a favor del pastor. Maravilloso, Señor, te agradecemos por este tiempo. Gracias, Padre amado, por la bendición que nos diste de contar con el pastor Anthony Chino, Señor, desde la ciudad de Tacna, que ha sido una bendición el tiempo que él ha podido compartir con nosotros, con nuestros hermanos del Instituto Bíblico. Y te pedimos, Señor amado, que tu mano poderosa siempre esté con él para guiarlo, para cuidarlo, para sustentarlo. Sabemos, Señor, que el enemigo de nuestras almas está buscando siempre el momento para atacarnos, para destruirnos, pero contamos siempre con tu ayuda. Yo te pido, Señor amado, tu respaldo total sobre la vida de el pastor Anthony, y que usted siga usando su vida, Señor amado, para seguir bendiciendo muchas otras vidas más. Señor, gracias por este tiempo que usted ha permitido a mis hermanos desarrollar este curso, y te pedimos, Señor, que todo lo que ellos han podido recibir no quede en un simple conocimiento, sino que esto pueda ser aplicado en la práctica. Dios eterno, te ruego por cada uno de mis hermanos que sigas dándoles fortaleza para continuar en sus estudios, como también por sus familias, Señor, y todo lo que el enemigo pueda poner a nuestro alrededor para de alguna forma obstaculizar lo que tú quieras hacer con nosotros. Te rogamos, Señor, que seas tú mismo guiándonos en todo lo que vamos a hacer, sabiendo que en tus manos estamos seguros. Gracias, maravilloso Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, pastor. Amén. Una vez. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Muchas gracias. Amén, pastor. Con los alumnos, amén. Con los hermanos alumnos del Instituto Bíblico, solamente recordarles que ya a partir de mañana está nuevamente en la plataforma la evaluación para el profesor. No queremos complicarlos demasiado hoy día, así que resuelvan tranquilos sus exámenes, y también que hay una tarea pendiente, procuren hacerlo cuanto antes. El día lunes estamos iniciando un nuevo curso, que es el curso de Pentateuco, así que esperamos para el día lunes ya estar libres de toda carga, e incluso ya que para el primer día de clases ya estén leyendo ya algo de su material. Sería todo de mi parte, hermanos, y que el Señor los continúe bendiciendo. Si de repente hay alguna duda, alguna inquietud, me escriben al grupo del IBAD o directamente al WhatsApp, y vamos a estar ayudándoles en lo que sea necesario. Muchas bendiciones, hermanos. Será hasta el día lunes. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Amén. Bien, hermanos, creo que había un par de consultas por ahí. Si desean, la pueden hacer en este momento, y también ya vamos a terminar luego, claro que sí. Pastor, le quería hacer una consulta. ¿Por qué medio le vamos a enviar el mensaje? ¿A su WhatsApp o al Classroom? Ya, el examen al Classroom, por favor, porque ahí está también, ¿verdad? Solamente adjuntan documento y lo envían el examen por Classroom. El video y las diapositivas
intenten por mi correo electrónico o si no a mi WhatsApp personal, ¿ya? Si el correo capaz pesa mucho, a pesar que son solamente 3 minutos, puede pesar un poco, lo mandan, si es que envía, lo envían por correo. Y si no quiere por correo, al WhatsApp personal, me lo envían también, por favor. Ambos caminos son muy buenos. Eso, mis amados hermanos, realicen su examen, den lo mejor, reverencia y honestidad siempre delante del Señor, en todo curso, sigan aprendiendo de los caminos del Señor. Muchas bendiciones y un fuerte abrazo de Tacna hasta la ciudad, ¿verdad?, de Huánuco, y especialmente la región de Ambo, y también sé que hay unos hermanos también de Huancayo. Muchas bendiciones. Así que nos podemos trabajar el examen. Será hasta otro curso, como dice el pastor, ¿verdad? Otro privilegio de parte del Señor compartir con ustedes teología propia más adelante. Muchas bendiciones nuevamente. Dios lo bendiga, pastor. Gracias, hermana. Dios Muchas lo bendiga, gracias. pastor. Buenas noches. Buenas noches. Pueden empezar con su examen.